Chile en Barranquilla. Hablando de técnicos, crece el listado de los que han salido en el fútbol profesional colombiano. Hernán Torres fue despedido del Deportivo Cali tras los malos resultados deportivos, siendo el séptimo entrenador que deja su cargo en medio de este semestre. Se suma Alexis Márquez de Envigado, Alfredo Arias del Medellín, Pablo Repeto de Nacional, Arturo Reyes del Junior, Néstor Cravioto de Jaguares y Harold Rivera de Patriotas. Torres duró 3 meses y 13 días al frente del conjunto azucarero, dejando un rendimiento del 26%. Y en la Copa Colombia 2024, Nacional se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final tras vencer a Alianza Fútbol Club en Medellín por 2-1. La ida en Valledupar quedó 1-1 para un global de 3-2 a favor de los verdolagas, que esperan rival en la siguiente ronda. Los goles del equipo antioqueño fueron de Andrés Felipe Román y William Tecillo. En la Champions League finalizó la primera jornada de la fase de la Liga. Mónaco venció en casa al Fútbol Club Barcelona, que quedó con uno menos por la expulsión de Eric García a los 10 minutos por falta sobre último hombre. Magnus Akliush abrió el marcador para el equipo del Principado, Lamine Yamal empató y George Ileniquena hizo el 2-1 para el Mónaco. El Atlético de Madrid sufrió, pero ganó frente al Leipzig en el Civitas Metropolitano de la capital española. Los colchoneros empezaron abajo con gol del esloveno Sesco. Griezmann empató en el primer tiempo y al minuto 90 el uruguayo Josema Jiménez hizo el 2-1 definitivo. Atalanta, con Juan Guillermo Cuadrado, desde el minuto 60 empató 0-0 con el Arsenal en Italia, y Benfica venció 2-1 en Serbia al Estrella Roja de Belgrado. Leverkusen también ganó de visitante en Rotterdam frente al Feyenoord de Países Bajos por 4-0, y el Brest francés le ganó 2-1 al Sturm de Austria. En la Copa Libertadores de América, Peñarol de Uruguay dio la sorpresa y venció 1-0 a Flamengo en el Maracaná por la ida de los cuartos de final. La vuelta será en Montevideo la próxima semana. Y en Copa Sudamericana, Paranaense venció 1-0 en casa al Racing de los colombianos Juanfer Quintero, que fue titular, y Roger Martínez y Johan Carbonero, que ingresaron para la segunda mitad, mientras que Cruzeiro le ganó a Libertad en Paraguay por 2-0. Y seguimos ganando medallas. En el Mundial de Patinaje de Italia, la delegación colombiana sumó 4 preseas en las últimas horas. Brian Carreño y Yeshua Folleco obtuvieron platas en el patinaje artístico, y Aleph Torres y Carlos Quiroga ganaron bronces en el inline downhill. Somos segundos del medallero con 19 oros, 9 platas y 7 bronces. Italia lidera con 23 oros, 25 platas y 22 bronces. Y hablamos de las grandes ligas del béisbol, porque anoche se presentó un hecho histórico. El japonés Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles se convirtió en el primer hombre en batear 50 jonrones y robarse 50 bases en una misma temporada. Ayer consiguió 3 jonrones justamente frente a los Marlins de Miami. 7 de la mañana, 2 minutos. Los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué tal? Soy Armando Plata, presidente de la Asociación Colombiana de Locutores. Blue Radio nos ha dado la oportunidad de realizar una de las exposiciones más interesantes sobre la historia de la radio. Se llama La Radio, Reliquias y Futuro. Están cordialmente invitados a nuestra casa para que vean cosas de hace muchos años, pero también para que conozcan lo que es la radio del futuro. Gracias, Blue Radio. El presidente Petro dijo que debe ser la primera de muchas movilizaciones para defender su gobierno del golpe de Estado. Esa es la jugada del presidente Petro. Lleva 29 trinos en estas últimas horas, 13 horas invitando a salir a la calle, diciendo que lo de ayer, y poniendo fotos, por supuesto, poniendo imágenes, que lo de ayer fue una gran movilización popular. Para ser felices, uno de los aprendizajes que debemos hacer en la vida es soltar. Somos seres dinámicos, estamos en el tiempo, todo cambia, las experiencias cumplen su ciclo, las personas terminan las relaciones, los proyectos finalizan y nosotros necesitamos aprender a soltar. 3 actitudes para soltar. La primera, agradecer. Todo lo que ha pasado en la vida nos deja lecciones, nos hace crecer de alguna manera. Agradecemos. La segunda, sabemos decir no y poner punto final. Como cuando escribes un libro y terminas un capítulo, pones punto final. 3, te abres a nuevas perspectivas, a nuevas posibilidades, porque así como dejas, llegan nuevas posibilidades, nuevas experiencias para que seas feliz. Aprende a soltar. No siempre hay que permanecer.
Muchas veces hay que decir, discúlpeme, pero no, tú sabes. Nueva idea del presidente Petro, que es bajar la edad de pensión en Colombia, una idea que va más allá. Dice el presidente Petro que tenemos que sacarnos una porquería que tenemos metida en nuestra cabeza, que es trabajar, trabajar y trabajar. De hecho, el presidente Petro plantea dos discusiones, una filosófica de si pagable, habiendo aumentado la expectativa de vida, es impagable un régimen pensional en donde la gente vive más y trabaja menos. La siguiente pregunta es, ¿quién pagará las pensiones en caso de que se haga realidad la idea del presidente Petro? El presidente está anunciando, declarando, apoyando, rechazando, nombrando, desautorizando, comentando, aprobando, respondiendo, gobernando. En una palabra, trinando. Ahora, en Mañanas Blue, los trinos de Petro. Y aclarando esta mañana sobre su tema padre, sobre la idea de trabajar menos, de pensionarse antes, que fue la idea. Digo, aclara más lo que... Aclarando un poquito, yo creo que escuche usted lo que está escribiendo el presidente Petro, que me da la impresión es un poquito diferente a lo que dijo en la manifestación de ayer, en la manifestación del petrismo. Camila Carvajal. Sí, señor, Néstor, aquí ya hay matices. El presidente Petro está trinando esta mañana, lleva a esta hora, 7 de la mañana, 7 minutos, 3 mensajes en Twitter. Primero puso una imagen que es una mano acompañada de un texto, no se metan con Petro. Pero de fondo, el tema del que está hablando esta mañana el primer mandatario de los colombianos en X es de las pensiones y lleva 2 trinos esta mañana. El primero, cuando una persona entra a su edad pensional, no pasa a ser improductivo. Si su pensión es digna, empieza a desarrollar un trabajo libre y creativo, un trabajo emancipado, que es riqueza social y que tiene valor, explicando la idea, la teoría del presidente de que en Colombia deberíamos sacarnos de la cabeza las ideas de trabajar, trabajar y trabajar, que lanzó ayer en medio de su discurso ante sus adeptos en la Plaza de Bolívar. Pero hay un segundo mensaje, este más largo, y este sí le permite entender en qué está pensando el presidente, digo yo y creo yo también, Néstor, aclarando un poco lo que dijo ante esa multitud en la Plaza de Bolívar, esas 8.000 personas. El presidente escribe, la propuesta de bajar la edad pensional es para las sociedades más avanzadas en productividad. La productividad, que hoy es inmensa, genera ingresos sociales elevadísimos que en lugar de volverse atesoramiento de los súper ricos del mundo, debe volverse tiempo libre de las sociedades. Y termina el mensaje, Colombia debe avanzar sustancialmente en productividad y eso implica para nosotros pasar de ser una economía productiva y no extractiva, universalizar la educación en máximos niveles y aumentar la competencia y asociatividad. Es decir, Néstor, lo que dice el presidente es que para llegar a esa idea que él propone ayer de bajar la edad de pensión, primero hay que aumentar la productividad y dice el camino que considera es el que debe llevar Colombia para llegar a esa productividad que permita bajar la edad de pensión. Pero nos han metido tanta porquería en la cabeza que hasta nos creemos la gente que trabaja, porque yo trabajo, la gente que trabaja allá en cualquier barrio de Bogotá o de Barranquilla, en un taller, la señora que entrega los tintos en las oficinas de gente de corbata que a veces la mira por encima del hombro, o que está en la casa cuidando un bebé, un joven, un discapacitado como acá, y que siente orgullo de cuidar sus hijos porque esa es una opción. Yo sí creo que la humanidad debería ver que en vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos ya estar discutiendo en todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse. Esa porquería metida en la cabeza
nos lleva a pensar. Y ahí está lo que dijo el presidente Gustavo Petro y la explicación con el matiz, explicando la productividad que hace hoy en sus redes sociales para una discusión, Néstor, que está servida. Si hay que bajar la edad de pensión, si tenemos que trabajar o pensionarnos antes. Muy bien, Camila, gracias. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Estos son pues los mensajes. Me impresiona mucho, padre, que el presidente... Matiza, ¿no? Sí. Ya, ya no es una propuesta para Colombia. De acuerdo. Pensemos en las sociedades más avanzadas en productividad. Saben lo que quiere decir. Pero sigue teniendo razón, Víctor. Sigue teniendo razón. ¿Sabe lo que quiere decir estos mensajes de esta mañana el presidente Petro? Que esto será para Colombia dentro de 100 años, cuando seamos un país altamente productivo. Espero que ¿por qué razón, antes. Me impresiona mucho. Uno no se imagina un país que produzca más, no sé, como China, y allá están subiendo la edad pensional, padre, porque es un tema financiero. Es un tema financiero. Es que yo no me... a mí, Brasil. Yo no compro la discusión económica, porque esa no es mi especialidad. Pero yo sí creo que filosóficamente tiene razón el señor presidente. Tiene razón. Lo que pasa es que en nuestros países tienen una concepción de esclavistas y de esclavos. Yo creo que eso. Es que tienen una mentalidad de que siempre tienen que estar al servicio de trabajando y trabajando. No. Se requiere vivir de otra manera también. A ver, padre. Usted trabaja en esta empresa. Usted es un trabajador. Yo trabajo desde los 15 años que era cobrador de bus interurbano. Mi papá manejaba el bus y yo cobraba. Yo también, padre. Desde esa época trabajo. Y nunca me he sentido como un esclavo. Pero yo sí creo que alrededor, si hay esa mentalidad de que tenemos que ser esclavos, no, tenemos que gozar la vida. A ver, padre. Pero ¿de dónde trabajar y trabajar intensamente se volvió un castigo? Sí. O sea, trabajar... Claro, desde la mala lectura del libro del Génesis. Porque allá en el libro del Génesis, como leyeron tan mal ese texto, nos hicieron creer que el hombre trabaja, ya nos lo había dicho el negrito del Batey, que el hombre trabaja porque falló, porque se equivocó. No, filosóficamente el señor presidente tiene razón. Nosotros no existimos para ser esclavos. Pero ¿quién dijo? La mala lectura... Pero ¿quién dijo, padre? Es que me impresiona mucho que usted repita el mismo cuento de Petro. La frase del Petro es la porquería metida en la cabeza. Yo sí creo que y acaba familias y acaba personas. Por eso hay tanta enfermedad emocional, porque no saben descansar, porque no saben gozar la vida. ¿Me está hablando en serio? Le estoy hablando en serio. Filosóficamente estoy de acuerdo. Pero hay estudios que dicen lo contrario. No entro en la discusión económica, porque padre, para eso hay especialistas aquí, Aurelio, Víctor. Hago una aclaración aquí, padre. Yo trabajo con gusto. Me cuesta mucho, pero yo no me siento ni esclavo ni en un sistema esclavista. Me parece que el trabajo... lo que pasa es que usted y yo no somos los referentes, porque usted y yo tenemos unas situaciones de vida distintas. Yo le aseguro que en más de uno de espacios sí hay posiciones esclavistas y pensamiento de esclavo. Se equivoca totalmente conmigo, padre, se lo digo. Usted no sabe el origen, usted no sabe lo que yo he tenido que hacer para sobrevivir. Usted no sabe que yo he tenido que robar para vivir. Eso no lo sé. Usted no sabe que yo he tenido que robarme una manzana en un supermercado para almorzar. Por eso se lo estoy contando. Pero yo sí creo... Pero hoy no, Néstor, hoy no. Hoy usted y yo tenemos una condición distinta. Yo también, si quiere, yo también le cuento. Yo era cobrador de bus urbano, porque mi papá manejaba el bus y a mí me tocaba atrás. Y no, al contrario, vivo orgulloso de eso. Pero no creo que eso es lo que deben hacer los niños, por ejemplo. A los niños no tienen que trabajar. ¿Así no? ¿El trabajo no dignifica? Yo siempre he creído que hay condiciones del trabajo que no dignifican. Estoy totalmente equivocado, porque le enseño a mis hijos que hay que trabajar para ganarse las cosas. Sí, claro, eso estoy de acuerdo. Y todos los trabajos, ese cuento del presidente Petro que usted está comprando tan fácil... No es del presidente. Hay muchas teorías que defienden eso. De que la señora que cuida a los niños discapacitados, eso no es digno, y de que la señora que sirve los tintos, dijo eso exactamente. Todos esos trabajos me parecen pero salgamos de la posición del presidente y centrémonos en la discusión filosófica. Es que yo creo que la discusión filosófica vale la pena. No podemos vivir para trabajar, no podemos dejar que toda la vida se vaya en el trabajo. Hay otras dimensiones. Yo hoy, y a pesar de que mi mamá me va a regañar porque ella no escucha, y cada vez que yo estoy en contravía de lo que usted dice, me regaña, yo sí creo, en cambio, que el trabajar le da a uno autoestima, le da autonomía, tanto que la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad, de las mujeres, es precisamente tener espacios para trabajar, porque no solamente como sociedad mejoramos y construimos entre todos. Sobre la discusión macroeconómica, me imagino que otros compañeros del panel van a entrar, pero desde lo individual, desde lo filosófico, yo le digo,
la autonomía que le da a uno trabajar, le da autoestima, le da seguridad, le permite además tener más interacciones sociales. Muchos de los amigos de la vida que pero uno tiene, otras dimensiones. Muchos de los sin duda hay amigos otras que dimensiones. uno tiene, los conoce en el trabajo. Pero sin duda hay otras dimensiones. Genera relaciones no solo que le esa. hacen bien. No absolutice esa. No, es que yo estoy de acuerdo con usted, pero no la absolutice. Que aporta Por favor, muchísimo. ¿Sabe qué otra cosa da trabajar, padre? ¿Qué? Dígame. Alegría. Tema. Cuando usted no trabaja, imagínese su vida, usted dice, ok, voy a dejar de trabajar. ¿A qué edad? Usted tiene 55, sí, ¿cierto? Sí, señor. Voy a dejar de trabajar a los 57, como dice el señor presidente. Ojalá. Y entonces, ojalá. Y usted a los 57 se levanta, se va a jugar dominó, ¿cierto? No, golf no, porque yo no. Se va a la no playa. Hago más nada. Se va a la playa. Y no hago yo voy a más hacer nada. muchas más cosas. Se va a la playa. Como el gran combo, ¿Y no hago más nada. ¿De qué habla en su casa? Por la noche, cuando usted llega y dice, no, la partida de dominó hoy estuvo espectacular. O sea, ese es el tema que usted quiere yo creo, para al llegar a su casa. Para los que vayan a decir algo al respecto de mi origen Caribe, quiero contarle que en el Caribe nosotros trabajamos duro y bajo unas condiciones bien difíciles, porque trabajar a las 12 del mediodía en Santa Marta no es nada fácil. Y en Valledupar pero la igual. mala lectura, pero le dejo claro ya te doy la palabra, Aurelio, pero le dejo claro que trabajar es una opción, pero también hay otras. A mí me encanta levantarme y ver al mar. Nosotros los Caribe no solo trabajamos duros, sino que también sabemos aprovechar la vida. Y es que a algunos les hace falta eso, saber vacilarse la vida y aprovechar la vida. Pero usted me dice que es una cuestión geográfica, entonces los Caribe quieren no trabajar. No, y trabajamos y gozamos la vida. Es que yo no estoy negando el trabajo, yo estoy juntando las dos experiencias. Para que yo no estoy absolutizando, como dice mi amiga con la que nunca estoy en contravía, pero hoy sí. Ella absolutiza el trabajo y cree que todo es el trabajo. No todo. Hay otras cosas. Pero tiene muchos beneficios. Y tanto así que hay estudios sobre desempleo y depresión. La gente se aísla, se siente que no es útil para la sociedad. Este es el departamento perfecto del padre Linero de utopía. Porque quiere trabajar menos, quiere pensionarse antes. Y producir más. Pero quiere, sí. Y tener buenas condiciones. Claro, es que eso no. Por eso me gusta el último tweet del señor presidente. Y quiere ganar lo mismo, ¿no? Yo sí no me quiero pensionar antes. Yo sí quiero seguir viniendo aquí y teniendo otros trabajos. Y trabajar me parece, además, lo agradezco. Me parece que es algo que uno debe agradecer. Y la prueba es que las personas cuando no tienen un trabajo se deprimen, se sienten que no sirven para nada. O sea, la autonomía que da el trabajo, pero yo no. Yo estoy de acuerdo con María Consuelo, pero lo que no creo es que la conversación sea entre trabajar o no trabajar. Claro. Porque francamente me parece que no se trata de no hacer nada y de no haber hecho nada durante la vida. Desechamos lo que dijo el presidente de que eso es una porquería. Porque es que yo creo que eso hay que entonces partir de ahí. Sí, es que a mí no me gusta estar siguiéndole las conversaciones al presidente, porque entre otras cosas es muy difícil seguirles con expresiones como esa. Eso es una porquería, trabajar y trabajar, pues por eso, pero estamos de acuerdo. Es que al final esa es una desmesura. ¿Usted cree que es una porquería pensar en trabajar? Esa es una desmesura. No, por supuesto que no. Yo ya me pensioné y le agradezco mucho a usted que me haga levantar a las 4 de la mañana a trabajar. Agradezco mucho de verdad. Y voy, dicto clase y hago un montón de cosas y seguramente lo haré hasta que físicamente pueda. Porque a mí me gusta hacerlo. Todo el día en la casa sin tema. A mí me gusta hacerlo, pero es que el problema es que trabajo desde la casa. Entonces igual me tiene que aguantar. Pero igual me tiene que aguantar. Usted tiene un lindo hogar. ¿Usted se imagina con su hijo, con su señora, a quien yo quiero mucho? ¿Usted se imagina decir, mi amor, Néstor, ¿qué hacemos hoy? Vamos a las 9 de la mañana a hacer mercado y después ¿qué? Vamos a reclamar la pensión y después ¿qué? Pero Néstor, mira, ordenemos la idea. Yo creo que el tema no es producir nunca. Pero ordenemos la discusión, Néstor. Yo creo que el tema no es entre trabajar y no trabajar, porque efectivamente trabajar no solamente es necesario, sino que tiene un montón de ventajas, como las que estaba describiendo María Consuelo, muchas. Entonces, en eso deberíamos estar de acuerdo. Yo creo, por ejemplo, en la idea del presidente, que es una mejor propuesta decir que baja la jornada de trabajo a que baja la edad de pensión, que es una cosa absurda, porque en un momento en el que el mundo
como lo ha descrito Víctor, está subiendo la edad de pensión, y no porque le parezca bien subirla, sino porque es que estamos viviendo más y para poder mantenernos, pues tenemos que trabajar un tiempo mayor si nos vamos a morir a los 100 años y no a los 65 como se moría la gente antes. Entonces, ahí también hay otro tema que hay que hablar, pero yo sí creo que el tema ese, me parece que la discusión esa de que es trabajar y trabajar, porque es que eso es lo único que dignifica, y levántese y trabaja y haga y trabaje, pues ese cuento los jóvenes ya renunciaron a él, Néstor. La idea de unos jóvenes que se levantaban a trabajar durante 40 años, no cambiaban de trabajo esperando pensionarse, esos jóvenes, por fortuna, ya no existen. Ese tema de los jóvenes depende quiénes hayan sido los papás de los jóvenes. Y lo que quieren es emprender, que es diferente. No quieren ser empleados, quieren tener sus propios negocios. Pero además, señor presidente, ¿cómo vamos a pagar más impuestos? ¿Cómo vamos a aceptar su ley de financiación si dejamos de trabajar? O sea, es que las contradicciones son todas. Bueno, 7:21 a.m. En segundos le pregunto a un experto del Génesis de la posibilidad de pensionarse antes, que va un poquito en contravía de lo que está pensando el resto del mundo. Señor Aurelio, Monseñor Aurelio. El libro del Génesis. El libro del Génesis no es el único que lee mal el presidente. Hay otro que lee mal también, que es el Manifiesto Comunista. O sea que estamos hablando de dos cosas muy parecidas. Es posible que el trabajo en una sociedad que vive del trabajo, que se enriquece del trabajo asalariado, el trabajo tenga un componente de esclavitud. Eso no hay ninguna discusión. Pero además también hay que decirlo, ¿cómo que no hay ninguna discusión? Claro que sí. ¿Cómo que no hay ninguna discusión? Estoy de acuerdo con Aurelio, ¿usted por qué trabaja aquí? Usted tiene un sueldo aquí. ¿Por qué trabaja aquí? Sí, pero yo no estoy hablando de mi caso personal, porque yo soy un caso excepcional. Pero me acaba de decir que los trabajos tienen un componente de esclavitud. No entiendo la figura de los trabajos tienen un componente de esclavitud. Porque si vamos a hablar de la personalización, pues le quitamos un poquito la discusión filosófica que ha dicho Linero. Entonces, claro que el trabajo es un trabajo que desarrolla a la persona, la vuelve creativa, pero no nos neguemos que en esta sociedad en la cual vivimos hoy, bajo las estructuras económicas y sociales, el trabajo es un componente de acumulación de capital. Siquiera se la pongo de esa manera para que no le suene tan brusco. ¿En dónde está el problema? El problema es que lo que usted llama acumulación de capital es supervivencia, es tener unas condiciones para vivir bien. Y de la sociedad en general. Me salgo del caso particular y hablo de que la sociedad en general tiene que propender a que trabajemos menos, pero hay un requisito que olvida el señor presidente. Algo dice en su segundo trino, es que eso es posible solo en las sociedades de abundancia, donde haya una abundancia general para todos, y mientras esa abundancia general no se produzca, pues no es posible prescindir del trabajo. Mire usted, ¿qué sociedad es la más abundante Aurelio, en el mundo hoy? Le cuento una cosa. Perdón, Néstor. No, es que quiero decirle sobre eso. A quienes están de acuerdo con el padre Linero y con el presidente Petro, en el momento en que se pensionen, usted sabe, padre, que sus ingresos se le bajan automáticamente. Sí, claro, no por eso. Pero es que no tengo amigos pensionados. Para que no se eche el cuento pero es que uno se de que voy a trabajar menos, y papá Estado, el Estado que todos nos da, nos va a mantener el nivel de vida que tenemos. Pero nos pensionamos en el mundo de la precariedad, no en el mundo de la abundancia. Mire, Néstor, permítame redondear este pensamiento. Señor. ¿Cuál es la sociedad más abundante que hoy hay en el mundo? Estados Unidos. ¿Y cómo tienen que vivir muchas de las personas que llegan allá? Con 3 o 4 trabajos part-time. Entonces, Néstor, yo estoy porque el trabajo sea lo menos, digamos, alienante, para utilizar la palabra filosófica que usted quiere utilizar. Pero eso no solo es posible en la sociedad de la abundancia, y estamos en la sociedad de la precariedad. Es decir, lo que producimos aún no alcanza para todos. Hay que cambiar unas estructuras. Y finalmente una cosa, Néstor, me llama la atención es que Petro plantea estas ideas
cuando está defendiendo una reforma pensional que sube las edades de pensión, porque los que estaban en el régimen privado, al pasarse el régimen de colpensiones, pasan de 1.150 semanas a 1.300, porque las personas del semiproletariado, del semicontributivo, ya no van a recibir el famoso bono de por vida vitalicia o renta vitalicia, ya no a los 57, sino a los 60 o 65. Entonces, este es el mismo Petro que una vez le subió el contrato a los operadores de buses y al otro día se va a hacer un mitin contra los operadores. Es el mismo Petro que en la alcaldía de Bogotá hizo pero ya que estamos hablando de un tema filosófico, solo es posible que el trabajo se dignifique en medio de la sociedad Aurelio, de la abundancia. Le quiero leer un mensaje, padre, porque ustedes están diciendo... Me gustó el argumento de... perfecto. Me gustó el argumento de Aurelio. Perfecto, muy bien. Sí. Ustedes están hablando de pensionarse antes, ¿no? Le quiero leer un mensaje de un oyente que se llama Nicolás Celis, para que usted piense en otras personas. Sabroso el padre Linero. Tengo 57 años desempleado. Usted no sabe lo que es despertar y saber que no tiene nada que hacer, que hay personas que dependen de uno. Es decir, piensa... ¿Qué ansiedad? Pero no es justo. No, le digo a Nicolás, no es justo, Nicolás, porque yo no estoy diciendo eso, Nicolás. Yo estoy defendiendo el trabajo, Nicolás, pero estoy pidiendo que no lo absoluticemos. Sí, sabroso, Nicolás, porque me ha tocado trabajar duro y lo que he construido, lo he construido a punta de sudor. Es decir, no, Nicolás, yo estoy contigo. Pero, ojalá encontraras el trabajo pronto. Pero mire, es que no me gusta que lo personalices. Pero no se sienta ofendido, padre. Sí, me siento porque yo no estoy pidiendo que la gente viva en condiciones indignas, claro que no. Pero lo que le digo es, cuando uno piensa en que yo quiero salir de esta esclavitud, de no trabajar más, de todo eso, es que le Néstor, estoy oyendo al presidente Petro, el problema son las exageraciones. Piensen también que hay mucha gente que está diciendo que yo quisiera tener ese problema. Claro, sueña con un trabajo. Néstor, es un país en donde hay un personas con discapacidad que no tienen oportunidades y lo que quieren es sentirse productivas y que aportan. El problema son las exageraciones. Trabajar no es esclavitud, pero reducir la jornada laboral y aspirar a trabajar menos tampoco es vagancia. Mire, Néstor, Alemania, que yo creo que ninguno de nosotros va a pensar que los alemanes son unos vagos, de hecho tiene una economía bastante próspera. En Alemania se trabajan 1.350 horas al año, mientras que en Estados Unidos, que es una sociedad muy rica, se trabajan 1.900. Es una decisión de vida, es una decisión filosófica. Y eso no los hace vagos, solo que son mucho más productivos. Los alemanes son más productivos, los daneses son más productivos que los norteamericanos y muchísimos más productivos que nosotros. Y cuando la gente no trabaja, sino hace otras cosas, como por ejemplo vacaciones, como por ejemplo lectura, como por ejemplo actividades culturales, se desarrollan otros ámbitos de la economía que también son productivas. Entonces la discusión no es entre ser vago y no trabajar, entre comillas, y ser muy juicioso y disciplinado y trabajar demasiadas horas al día. Para consumir arte, para consumir ocio, Luis Ernesto, toca tener plata, que le vamos a hacer. Claro, pero toca tener tiempo libre antes que plata. La plata uno no va Néstor, al cajero y le dice, mire, un libro no vale mucho, Néstor. ¿Sale la plata del cajero? Néstor, un libro no vale mucho y usted puede ir a sacarlo en una biblioteca. Para eso no se necesita plata, se necesita tiempo. Entonces, ahí el punto es el equilibrio. Frente a la propuesta que hace el presidente, hay una dificultad económica. Es que él dice, el problema es trabajar y trabajar porque eso es para acumular capital. Está absolutamente demostrado que para poder ser más productivos se debe ser más intensivos en capital al trabajar. Es decir, primero en todas las sociedades, para poder generar productividad tenemos que tener más capital para que un trabajador dedique 5 horas, pero tiene una máquina que le hace que su trabajo sea mucho más productivo. Entonces, la primera etapa sí es trabajar para poder acumular capital, educar, tener actividad y la capacidad de ser más productivo, y después sí, hacer como todas las sociedades que lo están haciendo, y es reducir la jornada laboral, porque es posible, pero pues en unos cuantos años, como lo propone el presidente Petro, en unas cuantas horas. Acuerdo, sí, la paradoja es que el senador que propuso e hizo la ley que hoy está gradualmente reduciendo la jornada laboral es Álvaro Uribe Vélez, ex senador de Colombia, y quien el presidente Petro considera que nos metió una porquería en la cabeza con trabajar. Pero María muy Consuelo, paradójico. No quisiera volver esto un debate, una discusión política. Un debate de Uribe simplemente una anotación Petro, ahí de Uribe versus Petro. Pastillas para la memoria. Entre otras cosas, sé que allí hay un antagonismo
político, porque la idea del uribismo siempre fue trabajar, trabajar y trabajar. Claro, una frase que acuñó el expresidente Álvaro Uribe. Y la idea del presidente Petro parecería ir en sentido contrario. 7 de la mañana, 29 minutos. En 30 segundos saludo al presidente de los fondos de pensiones sobre la idea del presidente Petro de bajar la edad de pensión. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El presidente Petro dijo que debe ser la primera de muchas movilizaciones para defender su gobierno del golpe de Estado. Esa es la jugada del presidente Petro. Lleva 29 trinos en estas últimas horas, 13 horas invitando a salir a la calle, diciendo que lo de ayer y poniendo fotos, por supuesto, poniendo imágenes que lo de ayer fue una gran movilización. Adiós. 7 de la mañana, 31 minutos. Padre Linero, como usted me habló del Caribe y no sé qué, algunos oyentes le mandan un par de canciones de serenata. Sí, claro. Usted es como algunos esclavistas y esclavizadores. Si no vamos a tratar así, pues deben ser esclavos. Esclavos, les gusta esclavizar a la gente. No estigmatizar. Ah, bueno, es que no si me van a mandar esas cosas, porque es que yo no he dicho que no trabajo, he dicho yo trabajo duro. Mire, mire Néstor, yo trabajo duro. Usted no sabe las mañanas en las que yo me levanto a escribir, es decir, yo siempre estoy trabajando, pero creo que hay otras dimensiones. Padre, es que plantearon la discusión como no es, padre, entre trabajar y no trabajar, y esa no es la discusión. Padre, cierre los ojos. Cierre los ojos, venga. Le dedico esta canción, padre. No se meta ahí porque... A ti te llaman el negrito del bateo. Merengue que cantaba el dominicano Alberto Beltrán. Sí, señor. Un merengue apache. No, qué manera de caricaturizar. ¿Esa es la canción de Alberto o del presidente? No, hombre, no. Estoy totalmente de acuerdo con el señor presidente filosóficamente. Vuelvan a escuchar la argumentación de Aurelio, que me pareció brillante. Pero no es la única. Para que no se queden en esa caricatura. No hoy es la caricatura. Trabajo duro, trabajo más que muchos de los oyentes que están diciendo. Hoy es viernes, padre, tómela suave. No, pero es que le quiero dar, usted es amigo. ¿Sabe cuál me gusta más? ¿Cuál me gusta más? Me levanto por la mañana. Esa me gusta más. Usted es amigo, le quiero dar una serenata para honrar su legado aquí. No, hombre, no. En el esclavismo del mundo laboral. Los esclavistas, pues, les gusta esclavizar a los demás. Esta canción es del año 80 y pico, es del maestro Rafael Itié, en la época de gloria del Gran Combo de Puerto Rico. Maestro Rafael Itié, que sigue vivo y sigue dirigiendo, ¿sabe? El otro día lo vi. Y sigue trabajando. Yo también lo vi. Y el maestro Itié, se la dedico con mucho cariño, padre. A ¿Qué usted, tal la caricatura? ¿Qué tal esta caricatura? Usted y a todos los que están con usted. No. Para quienes no quieren hacer más cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Andrés Velasco es el presidente de Asofondos, que es la Asociación de los Fondos Pensionales Privados. Doctor Velasco, buenos días.
Buenos días, Néstor. Buenos días a la mesa y aquí oyendo al gran combo. ¿Usted es como el negrito del batey o usted trabaja? Yo soy caleño, Néstor. Yo soy caleño, y Alberto Beltrán, y esto mejoró hace 2 minutos. Claro, es que con la excusa que nos da el presidente, hoy es viernes. Doctor Velasco, ¿es buena idea bajar la edad de pensión? Pues es una propuesta extraña. El mundo va en la dirección contraria porque pues hay unas tendencias demográficas muy complejas. Yo le cuento, en México, Chile, Argentina, Brasil, todos tienen edad de pensión 65 años. China, por ejemplo, acaba de hacer una reforma que sube la edad de pensión de 60 a 63. Y pues para resumir, la OCDE pasa de 64 en el corto plazo a 66 en el mediano largo plazo, y tiene todo esto que ver con las tendencias demográficas y con el deseo de la gente de poder pensionarse con una pensión un poco más alta, porque en los últimos años de la vida laboral pues uno es más productivo y puede lograr acumular más y poder pensionarse con un ingreso más parecido al que tenía al final de su vida laboral. Ahora, doctor Velasco, el presidente Petro pues está proponiendo bajar la edad de pensión, ir en contravía de lo que está ocurriendo en el mundo. Si eso se llegara a materializar, pensemos en un escenario así, pues porque lo propone el presidente de la República, de otro lado, ¿qué se debe hacer para compensar el roto que se abriría fiscalmente? Pues digamos, si no hay otros cambios en el esquema, pues claro, eso cuesta más y pues somos los ciudadanos que pagamos impuestos y que financiamos a la nación los que terminamos pagando esa cuenta, ¿no? Este es un juego que lamentablemente es de 1 a 0. Existe, digamos, la rentabilidad del ahorro, etcétera, pero compensar una edad de pensión menor cuando la sociedad pues dura muchos más años y es más longeva, no dan las cuentas, ¿no? Ahora, doctor Velasco, ¿cuál es la relación entre el tiempo trabajado, los años que tengo que trabajar en Colombia para ganarme una pensión versus el tiempo que disfruto esa pensión, ¿sí? Los años que disfruto esa pensión, y cómo nos comparamos con otros países del mundo? Sí, la edad, digamos, los colombianos, la expectativa de vida de los colombianos es más o menos 77 años, ¿no? Pero obviamente eso varía mucho dependiendo de las condiciones de vida y de las regiones, etcétera. Entonces, la propuesta, digamos, pensional que fue aprobada en el pasado mes de julio, o sancionada por el presidente de la República el pasado mes de julio, por ejemplo, lleva a las mujeres a cotizar 1.000 semanas en el medio y largo plazo. Ya cuando la reforma esté totalmente implementada y se acaben las transiciones, las mujeres van a cotizar 1.000 semanas. Esos son más o menos 19 años de trabajo. Eso quiere decir que las mujeres van a cotizar menos tiempo, ¿cierto? Y un porcentaje de sus ingresos para después recibir unas pensiones, digamos, por muchos más años. Entonces, esa relación hace que la sostenibilidad de la reforma, digamos, haya implicado un aumento del costo para la nación. Recordemos que esa medida, el tema de la prestación anticipada, el tema de la transición, digamos que fue muy generosa en materia de equivalencias, en materia de posibilidad de traslado, hizo que el pasivo pensional pasara de 100% del PIB a 160% del PIB. Entonces ya estamos enfrentando, digamos, unos costos más altos como sociedad que vamos a tener que pagar hacia adelante. Sí, doctor Velasco, ¿en la práctica sería posible desde el punto de vista macroeconómico bajar la edad de pensión en Colombia? Pues no se ve muy posible, ¿no? Yo creo que los últimos, ya mensajes por X del presidente un poco precisan que sería necesario que otras cosas pasaran, ¿cierto? El mismo presidente, digamos, está diciendo la productividad de los trabajadores colombianos tiene que aumentar, y claramente tiene que aumentar, pero no solamente eso, tenemos que participar más en el mercado laboral. Ahorita María Consuelo mencionaba un tema en la mesa que era importante, era la participación de las mujeres. Las mujeres quieren trabajar porque quieren acumular y quieren tener un sueño pensional. Las mujeres están a 10 puntos porcentuales de participación en comparación a los hombres. Los jóvenes, digamos, tienen una tasa de participación laboral muy baja, la formalidad es muy baja. Entonces, tenemos un 55, 56% de informalidad. Entonces, hay muchas cosas que tienen que pasar para que las cuentas cierren si uno quiere pensar en menor edad. Y lo peor de todo es que el mundo entero
en donde ya se han solucionado esos problemas, en donde ya la participación es buena, la formalización es buena, pues el mundo entero nos muestra y nos dice, no, de todas formas hay que aumentar las de pensión, y eso es lo que está pasando en los países del mundo. Sí, doctor Velasco, la discusión económica, la de las cifras, va al lado de la discusión existencial, de para qué quiero dejar de trabajar. Ustedes en Asofondos han tanteado ese mundo, la gente se quiere pensionar. Seguramente muchos colombianos querrían, como el presidente Petro, pensionarse antes. ¿Para qué? Pues yo soy de los que piensa, y en Asofondos, digamos, lo que nosotros entendemos de nuestros afiliados es que el trabajo le da propósito a la gente, dignifica al ser humano, da satisfacción al mismo tiempo que generamos valor para nuestras familias y para la sociedad. Y la vida laboral yo creo que se ha cambiado, también lo mencionaron ustedes en la mesa de trabajo hace unos minutos, y es que las nuevas generaciones se enfrentan a su vida laboral de otra forma. Yo creo que de una forma en la que obviamente se parece mucho menos a las canciones de salsa de los años 60 y 70, y la gente está repensando su vida adulta también. La expectativa de vida ha aumentado tanto que la gente quiere reeducarse, quiere reinsertarse, y yo creo que lo que persigue es finalmente tener una pensión, tener un futuro pensional, una ilusión pensional en el que su ingreso pensional se asemeje lo más posible al final de su ingreso en la vida laboral. Entonces, por eso yo creo que las pensiones voluntarias, el ahorro, es el camino, y por supuesto, pues el trabajo que dignifica y que genera valor para la sociedad. Vale, Andrés Velasco es el presidente de Asofondos, sobre la idea y la aclaración de esta mañana del presidente Gustavo Petro. Doctor Velasco, gracias, muy amable. Un placer, Néstor, un saludo a todos. Muy amable. 7:40, padre, para terminar mi serenata. No, ¿usted va a seguir con la caricatura? No, mire, usted que quede claro. Usted me dio papaya. No, que quede claro. Yo no estoy en contra del trabajo. Yo estoy en contra de los esclavistas y de los esclavos. Padre, porque en este país una cantidad tiene mentalidad de esclavistas. Oiga esta canción, padre. Esclavistas que son. La guitarra se llama esta canción, padre, de Los Auténticos Decadentes, que vienen desde Argentina, creo. Conozco la versión. Oiga, Néstor, ¿ha leído usted a Manfred Max Neff? No quiero ir a estudiar. ¿Ha leído a Manfred Max Neff? Se lo recomiendo. Desarrollo a escala humana. Víctor lo debe leer. Desarrollo a escala humana. No, yo prefiero esta canción. Manfred Max Neff nos recuerda la necesidad del derecho al ocio. Del derecho al ocio. El otro, quiero ser esclavo todo el día y esclavizar todo el día. No, así no. Yo no creo. Padre, así no. Para terminar, no creo que esto sea de esclavismo contra no esclavismo. No creo que esto sea de flojos y de trabajo tampoco. Es decir, si ustedes caricaturizan, yo caricaturizo. Yo defiendo el trabajo, creo en el trabajo y ojalá todos tuviéramos trabajo. Pero también necesitamos otras experiencias, también necesitamos otras maneras para poder tener bienestar. Si no, vamos a estar enfermos como andamos. ¿Sabe cuántos ninis hay en Colombia hoy? ¿Cuántos? 3 millones de jóvenes entre 15 y 28 años sin trabajo y sin estudio, que ni trabajan ni estudian. Entonces, eso es una desgracia. Es muy chévere filosofar y la lo práctica que les gustaría es encontrar un oficio y encontrar una autonomía y una dignidad. Entiendo lo de esta mañana. Y en ese tema está mucho de la violencia y de los problemas de desajuste social. Pero es que el trabajo obviamente es bueno si es satisfactorio, y alienante si no lo es. No todo el mundo tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta, y ese es el principal reto de la vida. Pero el mundo sí va tras la reducción del horario laboral, sobre todo en Europa, porque la productividad hay que ver cómo se la gasta uno. En Estados Unidos, por ejemplo, la productividad es muy alta y, como decía alguno, pues la gente gana más pero trabaja como mula. Lo de los 3 trabajos en Estados Unidos es muy común, y se va a mirar, y la productividad ha aumentado enormemente en los últimos 40 años, pero el ingreso medio del trabajador normal no ha mejorado, ajustado por inflación. Entonces se pregunta uno a dónde ha ido toda esa riqueza tan gigantesca que se ha creado. Pues no ha sido el trabajador normal. Y en
Y lo otro increíble es que en Europa las sociedades que reducen la jornada laboral, las que más las reducen, son más productivas y la economía va mejor. Entonces el tema es complejo. Obviamente la edad pensional toca ampliarla en el futuro, pues eso es inevitable. Escucho mucho. Pero eso es un reto muy complicado para las generaciones jóvenes, porque trabajar muy largo pues también es muy infeliz. Escucho mucho eso del trabajador normal. Aquí todos, Álvaro, usted y yo, todos somos trabajadores normales. Son las 7:44 minutos. Néstor. Señor Aurelio. Unos daticos sobre horas anuales trabajadas en las economías más desarrolladas. Empiezo por Alemania, 1.783. Había oído que eran 1.300 y pico en Alemania. 350, sí. España, Enrique, 1.892. En Australia, 1.669. En Estados Unidos, 1.892. Silvia, en Reino Unido, 1.866. Es decir, en Francia, 1.500 y pico. Es decir, en el mundo hoy no hay ninguna sociedad que haya podido bajar de 1.500 semanas trabajadas al año. Y Néstor, 1.500 horas trabajadas al año, disculpe. Néstor, y una pequeña cosa con respecto a la discusión de por qué se alarga la edad para pensión, incluso en estos países. Porque le faltó al doctor Velasco y creo que a Víctor un detallito, y es que en esos países se ha perdido el bono demográfico. Entonces, como los jóvenes están disminuyendo, no es posible que los jóvenes financien las pensiones de los adultos mayores. Ese corrimiento tiene que ver con la expectativa de vida, pero también con el bono demográfico, que entre otras cosas Colombia también está perdiendo al reducir el número de hijos de los hogares. Es que eso es como un cucurucho al revés, padre. Sí, señor. Los que más ponen son los jóvenes, que entran a la pirámide para sostener a los de arriba. Sí. Como ha bajado la tasa a los de arriba en edad, ¿no? Menos natalidad y más viejos, porque vamos a ser cada vez más viejos, entonces no hay cómo llenar ese faltante, ese hueco fiscal. Pero déjeme decirles a todos con respeto y con cariño, es necesario el equilibrio, la armonía para poder tener bienestar emocional. Hay que trabajar duro, pero hay que también saber descansar y hay que también saber dedicarle tiempo a otras cosas. Y déjeme decirle con todo el respeto que aquí no hay esclavismo, padre. Me escriben muchos empresarios a decirme ese cuento. Aquí las empresas... sin duda lo digo por la caricatura. Tampoco yo soy el negrito del batey. Que le quede claro a todos. Bueno. No, es que si hacen caricaturas, yo hago caricaturas. Claro que yo no creo que los empresarios son esclavistas. Claro que no lo creo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Si usted es una de esas familias estrato 1 y 2 que cocina con pipetas de gas en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, Amazonas y la isla de San Andrés, esta alerta lo va a afectar directamente. La Asociación Colombiana de GLP, que es la asociación de esas pipetas de gas, Gasnova, le está diciendo al gobierno que 1 millón de personas de los estratos más bajos van a dejar de recibir el subsidio del gas licuado de petróleo, es decir, del cilindro que usted compra para cocinar. Y si se deja de recibir el cilindro, entonces la pipeta de gas podría empezar a escasear o aumentar el precio. Es que el gobierno no está pagando ese subsidio desde marzo pasado y ni siquiera dejó la plata comprometida en el presupuesto general de la Nación de 2024. Es decir, no se incluyeron los recursos necesarios para cubrir con el subsidio de agosto a diciembre, y no es poca plata. Son 45.000 millones de pesos para el subsidio a los hogares más pobres en 6 departamentos de hoy a diciembre y 54.000 millones de pesos por los subsidios pendientes de marzo a la fecha, que eso tampoco se ha pagado, pese al que el Ministerio de Minas y Energía ya expidió la resolución que daba luz verde a los pagos, pero es el Ministerio de Hacienda el que no ha entregado la plata. Si no ocurre nada extraordinario, Gregorio El Hach Pacheco será elegido en las próximas semanas por el Senado de la República como el nuevo Procurador General de la Nación. Tendrá que asumir el cargo a partir de enero próximo en reemplazo de Margarita Cabello.
7:48 a.m. La Asociación Colombiana de Gas alerta porque hay 1 millón de colombianos, los más pobres en Colombia, estratos 1 y 2, que podrían perder el subsidio que se está recibiendo para cargar los cilindros de gas. El doctor Alejandro Martínez es el presidente del gremio de Gas Nova. Doctor Martínez, buenos días. Néstor, buenos días. ¿Qué está pasando con el gas y con los subsidios en particular? Sí, Néstor, estamos hablando del gas licuado al petróleo, lo que la gente comúnmente conoce como el propano en cilindros o en pipetas. Lo que viene sucediendo es un problema doble. Por un lado, en el presupuesto general de este año, del 2024, no se apropiaron los recursos suficientes para pagar desde agosto hasta diciembre de este año esos subsidios en el presupuesto general. Pero además, desde el mes de marzo, el Ministerio de Hacienda no hace los reembolsos de los subsidios ya otorgados a los beneficiarios, que son las personas más vulnerables de estratos 1 y 2, de los 6 departamentos que hoy en día en el país gozan de esos subsidios al consumo del GLP en cilindros para estratos 1 y 2. Doctor Martínez, ¿y el gobierno por qué no gira esos subsidios? Pues el Ministerio de Minas y Energía ya expidió las resoluciones ordenando el pago desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Hablamos con el viceministro general de Hacienda y nos dice pues que tienen un problema de caja, que se les bajaron los recaudos, que van a ver cómo solucionan el problema. En fin, nosotros estamos esperando que seguramente la semana entrante pues empezarán a hacer los desembolsos de lo que no han pagado desde el mes de marzo. Pero si usted piensa además en un usuario, el usuario lo que ve es que el gobierno pues no ha hecho los desembolsos desde marzo hasta ahora, pero tampoco tiene plata para pagar de agosto a diciembre. Entonces eso quiere decir que no van a seguir recibiendo esos subsidios. Estamos hablando de 1 millón de personas que si les quitan el subsidio pues tendrán que volverse a consumir leña. Y la leña pues genera obviamente un problema de deforestación, pero también unos problemas de salud complicados, problemas respiratorios, porque es que cocinar con leña implica, hay una estadística de la Asociación Mundial de GLP que dice que cocinar con leña en una cocina implica tener el equivalente a 100 personas fumando cigarrillos. Entonces eso genera unas enfermedades respiratorias muy complicadas que afectan principalmente a las mujeres y a los niños, que son los que típicamente se mantienen en las cocinas en el país. Entonces es una problemática compleja. Sí, dígame. ¿Por qué se pasarían a leña? Es decir, quitando ese subsidio, ¿se les incrementa muchísimo el valor de la pipeta de gas? Claro, por un lado, las personas creen que la leña les sale gratis, porque no tienen en cuenta el costo en salud. Pero por otro lado, supóngase que usted tiene, usted es estrato 1 y tiene el cilindro, porque es máximo 14 kilos, el cilindro que cuesta 80.000 pesos. A usted, por ser estrato 1, se lo entregan en 40.000 pesos, porque el subsidio para el estrato 1 es del 50% del precio y para el estrato 2 del 40%. Entonces a usted se le sube el precio del cilindro. Entonces pasa de... ¿Y eso ya pasó, doctor Martínez? ¿Ya se incrementó el precio o podría ocurrir si el gobierno no gira los subsidios? Todavía no ha sucedido. Vamos a ver hasta cuándo las compañías aguantan. Estamos haciendo todo lo posible, pero el riesgo es muy grande y la incertidumbre es inmensa. Sí. Doctor Martínez, ¿cuántos colombianos hoy utilizan todavía el gas propano, el gas de cilindro? Estamos hablando de 12 millones de personas y los principales consumos están en Antioquia, en Cundinamarca, en Bogotá, en Nariño, en el Valle, digamos en los departamentos con mayor población, y tiene grandes posibilidades, Néstor, en materia de, por ejemplo, movilidad. El auto-GLP es el combustible alternativo más importante después de la gasolina y el diésel en el mundo entero. No el gas natural, sino el GLP, que en Colombia pues tiene razones históricas, una historia de éxito, el GNB, pero en el resto del mundo el auto-GLP es el que se usa en forma alternativa a la gasolina. Entonces el GLP tiene un futuro muy importante. Es un combustible. GLP, para traducir, doctor Martínez, es gas en pipeta, gas en cilindro, ¿verdad? Exactamente, gas licuado al petróleo es el gas en cilindros. Entonces tiene un gran poder calorífico. Entonces para el sector de movilidad es muy bueno, y para el nauti-GLP, etcétera, pero el principal consumo efectivamente es el residencial y es para cocinar y es un servicio público. Entonces estamos preocupados porque para esos estratos 1 y 2 está en vilo
ese subsidio. Ese subsidio. Gracias, doctor Martínez, por la explicación. Bueno, muchas gracias a usted. Alejandro Martínez, de la Asociación Colombiana de estos gases de cilindro. En 30 segundos, el otro problema esta mañana con el gas que se utiliza en combustible para vehículos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. A propósito del presidente Petro, pasadas las movilizaciones, tuvo que disculparse, retractarse por haber llamado asesinos a quienes le gritan fuera Petro. Lo volvieron a hacer anoche en un concierto en el Movistar Arena, el del violinista Andrés Rieu. El presidente dijo, cumpliendo un fallo de tutela, se disculpa, pero en el mismo mensaje le agrega un pero enorme, diciendo que no les dijo asesinos a los que gritan, sino a quienes tienen el grito de acabar la izquierda y el progresismo. Ni Barranquilla ni el Atlántico se habían recuperado del vendaval del pasado lunes, cuando al finalizar la tarde de ayer los fuertes vientos volvieron a derribar todo a su paso. Primero hubo una intensa ola de calor y luego, casi de forma apocalíptica, el cielo se cubrió por completo y se desató una tormenta eléctrica que incluso acabó con la vida de Yuset Enrique Mendoza, un mototaxista de 43 años, al que lo impactó un rayo cuando se movilizaba por las calles del municipio de Sabana Larga. La afectación, como era de esperarse, también vino por cuenta del servicio de energía, pues las redes colapsaron y gran parte de Barranquilla y el departamento quedaron a oscuras. 55 minutos. A propósito, Ecopetrol informa esta mañana de restricciones en el suministro de gas para vehículos para darle prioridad a las térmicas. Y una de las 13 empresas afectadas que no va a recibir ese gas para vehículos es Gases del Caribe, pero también empresas Terpel, por ejemplo, en el centro del país, diferentes empresas que están afectadas. El doctor Ramón Dávila es el gerente de Gases del Caribe, está en Barranquilla, el popular Moncho Dávila. Doctor Dávila, buenos días. Sí, Néstor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué dice el doctor Dávila? ¿Cómo va? Bien todo, doctor Néstor, aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con el tema de gas? Este es el gas, estamos hablando de Ecopetrol y gas para vehículos. ¿Cuál es el problema? No, Néstor, primero que todo, realmente Gases del Caribe en su región, en la región Caribe, no va a sufrir ningún tipo de afectación, porque el gas que nosotros tenemos contratado, pues con Ecopetrol, que realmente es muy poca cantidad, porque nosotros tenemos múltiples contratos con otros operadores de la costa, Cana, Colparex, Frontera, Ocol, etcétera. Realmente la proporción de Ecopetrol es bastante pequeña en el caso nuestro. Pero realmente el caso que se refiere a Ecopetrol es algún tipo de contratos, un tipo de contratos que se hizo con algunos distribuidores y otros clientes, que digamos es un suministro de gas que va condicionado a que el precio de escasez de energía se active. En este caso el precio de energía, por estar tan alto, se activó este tipo de contratos y se le suspendió a los clientes y se le va a dar a la térmica. En el caso de Gases del Caribe, de pronto circunstancialmente hay algún contrato, por eso nos mencionan de ese tipo, pero nosotros tenemos, digamos, la contraparte, que en el caso de que eso se active, tenemos el gas suficiente. Así que nosotros no tenemos ningún tipo de afectación. Tengo entendido que en el interior si hay algunas compañías que están afectadas. No, claro, pero digo, lo he llamado a usted, doctor Dávila, porque Ecopetrol menciona a Gases del Caribe y a Terpel, Alcanos, Efigas, como empresas, 13 en total, que no van a recibir gas de Ecopetrol. Sí, eso digo, Néstor, es un tipo de contratos que hay donde se nos restringe ese suministro de gas, porque se le entrega a las térmicas por precio de escasez, pero nosotros tenemos, digamos, la contraparte de que respaldamos en la eventualidad de que eso ocurra, como está ocurriendo hoy. Tenemos eventualidad que otros campos nos suministran esa cantidad de gas que nos están quitando por esta circunstancia. Siempre y cuando pase esto, los otros campos nos suministran. Por eso estamos totalmente tranquilos. Vale.
en general el panorama del gas en Colombia, no solo el vehicular, todo el de consumo de gas natural, ¿ustedes lo ven garantizado hasta cuándo, doctor Dávila? Nosotros particularmente, Néstor, como te decía, tenemos múltiples contratos. Nosotros tenemos contratados para el 2025 y 2026. Realmente lo preocupante aquí es, realmente no hay exploración de gas, no se está explorando más gas, y definitivamente si no hay más exploración, vamos a llegar a una situación caótica. Y sí quiero recalcarte que el caso Uchuva es un caso muy crítico. O sea, eso de que un juez haya suspendido por un mes las operaciones de Uchuva es crítico. Te recuerdo, Néstor, hay 115 consultas previas que hay que hacer. Si esta es la primera que ponen una tutela, son 115. El gas estaba en principio para llegar en el 2028, ya está en el 2029. Hay que hacer 115 consultas previas y después sacar licencia ambiental. Mientras tanto, Petrobras, que es el operador y el productor del gas, no contrata ni siquiera un metro de tubo, porque no tienen garantía. Entonces realmente yo sí insisto ahí en que todo el país tiene que rodear a esta operación, el gobierno, acompañar a Petrobras y a Ecopetrol en esto, porque realmente estamos dependiendo de ese campo para después del 2027-2028. Doctor Dávila, el presidente Petro ayer en la edición 16 del Congreso Nacional de Energía en Bogotá dijo que el tema de la posible escasez de gas en Colombia era ideológico, es decir, bajándole la importancia o bajando el sentido de realidad de lo que está pasando hoy. En cifras, doctor Dávila, ustedes desde Gases del Caribe, ¿qué pueden decir acerca de lo que está ocurriendo hoy con el suministro de gas para Colombia? Sí, realmente lo estamos viendo hoy, de que realmente no hay mucha estrechez, digamos, en el mercado. Se activan el precio de escasez de energía eléctrica y inmediatamente hay escasez en el mercado. Yo no creo que vaya a haber restricción de suministro en el futuro, porque la planta regasificadora de Cartagena, que es SPEC, de propiedad de Promigas, realmente esa estación ahí es prácticamente un campo que recibe gas de todo el mundo. Obviamente que sí va a subirse el precio del gas natural, porque el gas importado es mucho más costoso que el gas nacional. Doctor Dávila, ¿usted cree que toda esta situación y lo que se nos viene encima, el déficit que están advirtiendo para el próximo año, porque tendríamos déficit para recibir el gas en los hogares y en las industrias, más el gas que se necesitaría porque el clima va a ser más intenso de lo que esperábamos para generar energía, plantea de fondo la necesidad de cambiar la política sobre los hidrocarburos de Colombia? ¿El gobierno debería cambiar su postura y volver a reactivar firmas de nuevos contratos de hidrocarburos? Totalmente de acuerdo. Yo sí creo que realmente hay que